Amados hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Amados, yo quiero tratar un tema hoy porque es una situación que preocupa a todos aquellos que saben que la palabra que descendió del cielo, que hemos recibido de Cristo Jesús, es la palabra fiel y verdadera, y Dios nos encomienda la tarea y el deber de defender la verdad, la sana doctrina. Es increíble ver cómo la gente de hoy afirma de manera alegre que Dios no castiga a nadie. Esto es como decir que un policía de tránsito no hace nada cuando un conductor comete infracción en sus mismas narices, o que un policía mira hacia otro lado mientras los ladrones, malhechores y bandidos roban, violan y matan. El diablo es el padre de mentiras y él es el perfecto ingenio del mal, enemigo de la verdad y de la justicia. Y entre su arsenal de instrumentos para destruir tiene un arma favorita, y esta se llama la mentira, que es la que él sabe usar con destreza. La usó desde el principio, desde el cielo, para engañar a los ángeles, en el Edén para engañar a Eva. Y es la que ha hecho más daño que cualquier otra de sus armas. La mentira es más peligrosa, amados hermanos, cuando está polvoreada de un concepto distorsionado de la gracia de Dios. Decir que Dios no puede castigar a nadie con algún instrumento de disciplina y castigo es ignorar el derecho que Dios tiene como creador sobre su creación. Es como decir que el alfarero no tiene derecho de quebrar un vaso que se dañó para hacerlo de nuevo, o para modificar el vaso que está defectuoso. Decir que él no puede castigar a las personas, a los pueblos o las naciones con enfermedades, con pestilencias, con las fuerzas de la naturaleza, con sequías o inundaciones, con olas de calor o de frío, o incluso enviándoles la muerte, es decir, que su trono dejó de ser trono de justicia, aunque su trono sigue siendo trono de gracia y de misericordia para los que se arrepienten de corazón y se apartan del pecado para servir a su Hijo Jesucristo. Los que dicen que Dios no castiga es porque no han leído las Escrituras o las ignoran de una manera voluntaria para establecer sus pobres criterios de lo que es la autoridad de Dios. El Salmo 33:8 dice: teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. El Salmo 59:5 dice: y tú, Jehová, Dios de Israel, despierta para castigar, oiga bien, a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y al impío por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Al rey Herodes, un ángel de Dios lo hirió por no darle la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Los gusanos se lo comieron vivos, allí en presencia del pueblo. Ananías y Zafira, su mujer, los mató Dios delante de los hermanos en Jerusalén por mentir al Espíritu Santo. A los habitantes de Sodoma y Gomorra los quemó con fuego y azufre por su maldad y su perversión sexual. A Bar Jesús, el mago, lo hirió con ceguera por estorbar que el procónsul romano Sergio Pablo oyera el mensaje del Evangelio que le predicó el apóstol Pablo. Estamos frente a una mentira del diablo. Éxodo 23:7 dice: de la palabra de mentira te alejarás.
El Salmo 5:6 dice, destruirás a los que hablan mentira. Amados, la mentira produce un gran daño a las personas, al mundo, a los pueblos. Y de hecho, quiero hablar con ustedes acerca del daño que produce la mentira. Esta mentira del diablo que muchos, tanto inconversos como cristianos, están propagando, de que Dios no castiga a nadie, hace creer a la gente que Dios cambió sus reglas de santidad, de moralidad y su principio de autoridad. Esa mentira dibuja en el mundo y en el corazón de la gente un Dios diferente al Dios de la Biblia. Lo presenta como un Dios débil, complaciente, insensible, indiferente y hasta alcahuete de pecados. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 dice que en el Señor, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Estos que dicen y enseñan esta mentira han olvidado que la inmutabilidad de Dios es uno de los atributos principales de su persona. Bendita sea la gloria de Dios. Decir que Dios no castiga es decir que los hombres, tanto inconversos y como cristianos, pueden vivir su vida como se les antoja, sin temor a un Dios que está sentado en un trono firme de autoridad. Por falta de temor de Dios es que viven despreocupados en su pecado, creyendo que Dios no les pasará factura por el mal que están haciendo. Estos son los que dicen, como dice Isaías 56:12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y creen ellos, amados hermanos, que Dios se quedará de brazos cruzados mientras ofenden a su Creador. Sofonías 1:12 dice, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¡Qué equivocados están! Ahora, ¿por qué Dios exige a los hombres que tengan temor? Pues porque el temor de Dios es precisamente para que los hombres teman el castigo de Dios por los pecados que cometen. La paga del pecado es muerte, sino que Dios quiere que ellos se aparten del pecado, porque hay consecuencias por el pecado. Si no, no dijera en Hebreos 10:13, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso Romanos 13:1-4 dice que debemos someternos a las autoridades superiores y que el que se opone a la autoridad, a Dios mismo resiste. Y los que lo hacen acarrean condenación para sí mismos. Que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque los magistrados, es decir, los jueces, son servidores de Dios para nuestro bien. Si la ley de los hombres no contempla ningún tipo de castigo al infractor, entonces eso animaría a las personas a cometer crímenes, violaciones, robos y delitos de todo tipo sin temor, porque no hay castigo ni quien administre el castigo. El castigo es precisamente lo que hace que las personas vivan en rectitud, en integridad y que respeten las leyes y a las autoridades. La Biblia dice que el magistrado, es decir, el juez, es servidor de Dios para infligir castigo al que hace lo malo. Eso es precisamente lo que Dios hace a quienes hacen lo malo y no quieren apartarse del pecado. Lo peor es que esa mentira de que Dios no castiga a nadie ha hecho que muchos cristianos no tengan temor de Dios y muchos hoy se burlan de Dios apoyados en esa mentira del diablo. Si Dios no castiga a quienes violan su palabra y sus mandamientos, es decir, que ni su palabra ni sus mandamientos valen nada para Dios. Porque si los mandamientos no prometieran castigo a quienes los violan, entonces Dios estaría promoviendo la impunidad del pecado. El pensamiento de muchos llamados cristianos hoy es
que Dios no castiga a nadie porque Él es amor. Y muchos otros dicen, eso era en el tiempo de la ley del Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia, como si la gracia es un trampolín, amados hermanos, óigame bien, a la piscina del pecado y de los placeres del mundo. Pues déjeme decirle que hoy tenemos la ley del reino de Dios que está vigente en Jesucristo. Estos que predican que Dios no castiga están conduciendo a las almas a despreciar la autoridad de Dios y conduciéndolas ciegamente a las pailas del infierno. Y ese cáncer ideológico, teológico, pagano, apócrifo, se ha extendido hasta muchas iglesias en el día de hoy. La misma palabra nos enseña en Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8, que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Bendito sea el Señor. En Primera de Samuel 2:30 dice que Dios honra a los que le honran y al que lo desprecia lo tendrá en poco. Y uno de los métodos de corrección de Dios es la disciplina y el castigo. El que dice que Dios no castiga no entiende, no ha entendido, no ha visto con claridad el peso del pecado ante los ojos de Dios. Y si no ve la justicia de Dios, tampoco ve la santidad de Dios. El primer homicida de la historia fue Caín, quien mató a Abel. Y Dios lo castigó y le puso una marca en su frente para que nadie lo matara, para que llevara el castigo por su homicidio hasta su muerte. Y qué, amados hermanos, qué de Sodoma y Gomorra, Dios fue quien hizo llover sobre esas ciudades depravadas fuego y azufre. Eso lo hizo el Dios de amor, que también es fuego consumidor. A Nadab y Abiú los quemó. El mismo Señor los quemó en el altar del templo por haber ofrecido fuego extraño. A Coré, Datán y Abidán Dios hizo descender vivos al infierno con toda su familia y sus bienes por incitar al pueblo a la rebelión contra Moisés y contra Dios. Eso lo hizo el Dios de amor. Dios aplica su castigo para hacer valer su santidad. Cuando Dios castiga, está diciendo que Él es justo y Él no tolera el pecado a nadie. A Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo volvió un animal y lo puso a comer hierba como un animal en el campo, ahí junto a los bueyes por 7 años, hasta que él alzó la mirada, reconoció la autoridad de Dios, se humilló y le dio la gloria a Dios. Eso está en las Escrituras. El ángel de Jehová mató en una sola noche a 185,000 sirios. Eso está en las Escrituras. Dios no es un viejo decrépito que está sentado en un trono temblando con osteoporosis o en algún ancianato del universo. Abraham dijo de Dios que Jehová era el juez de toda la tierra. Si Dios no castiga hoy a nadie, es decir que a Él no le importa la justicia es de Él, y que no se preocupa por apartar a los hombres del camino al castigo eterno. Isaías 26, 9 y 10 dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Hoy están sucediendo eventos de juicio. Vemos cómo la naturaleza está golpeando la tierra y no están dándole lectura al mensaje que Dios le está dando a las naciones para que se aparten del pecado. Dice que la ira de Dios se revela desde los cielos sobre toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Así que esta mentira del diablo que promueven esos mequetrefes del diablo hace creer que Dios se complace del pecado de los hombres y que no hace nada para instruirlos en su camino de justicia. El Salmo 11:7 dice que Dios ama la justicia. Primera de Samuel 2:25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? La blasfemia de los hombres del día de hoy, como de esas marchas de personas reclamando que sus derechos a vivir una vida antinatura les sean reconocidas, violando la palabra de Dios y hasta la ciencia, la misma genética. He visto cómo han quemado y hoy siguen quemando iglesias cristianas, y muchas veces los queman con los mismos cristianos adentro por parte de extremistas religiosos violentos que aborrecen a Dios, que aborrecen su palabra y a los cristianos. Ver cómo rompen y queman Biblias públicamente como si estuvieran rompiendo cualquier basura. Es como si eso no significara nada para Dios. Dios está viendo todo eso. Ministros y cristianos que abandonaron el temor de Dios para hacerse uno con los impíos de la tierra y hasta marchan al lado de quienes solo usan el nombre de Dios eventualmente de manera conveniente para sacar provecho personal. Esos ministros que le levantan las manos a quienes tienen las manos manchadas de sangre de ritos santeros, babalaos y brujeros para alcanzar el poder y mantenerse en él. Esos que tienen sus bolsillos llenos del dinero de la nación y que se hicieron multimillonarios a expensas de engañar a los pueblos, y sin embargo a estos ministros, a estos cristianos, esas cosas como que no les importa, no los reprenden. Por el contrario, como dice el Salmo 50:18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Oh, hermanos, Dios tiene su vara de hierro en la mano y pronto la descargará sobre los lomos de los pueblos, de los gobiernos paganos y de los que creen que Dios es un muñeco, de esos que tienen en nichos en ciertas iglesias y que sacan esos muñecos en hombros de pecadores de vez en cuando y en Semana Santa en una procesión, y después lo guardan hasta la próxima temporada y ellos siguen en su pecado porque el Dios que está guardado en el nicho ni sabe nada, ni oye, ni ve, ni anda, está tan muerto como los que creen en ese muñeco, que creen que pueden robar, matar, blasfemar, violar y hacer toda clase de mal sin que el Dios vivo no haga algo. Qué equivocados están. Eclesiastés 11:9 dice: anda en los caminos y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Proverbio 14:9 dice que los necios se mofan del pecado, ellos se burlan, ellos creen que están haciendo algo que nunca le va a pasar factura. Si ustedes entran en mi canal de YouTube encontrarán que desde hace rato vengo alertando al pueblo de Dios y al mundo de que se aproxima la hora del juicio de Dios sobre las naciones por causa del pecado que ellos están cometiendo delante de Dios. No hay temor en la tierra, no hay quien busque a Dios. Alabada sea la gloria de Dios. Dios me dijo, comenzando este año 2023, mi siervo, mi Padre, ha llamado el hambre sobre la tierra, y eso lo han confirmado los expertos en economía. Una grande jaula de bronce yo vi caer sobre toda la tierra, y sus barrotes estaban tan cerca uno del otro que hacía imposible la posibilidad siquiera de que alguien pudiera fugarse de esa jaula. Esa jaula, me mostró Dios, es una gran encerrona a nivel mundial que será más terrible, más tremenda que la encerrona pasada cuando apareció el COVID por primera vez. Yo estaba predicando en las islas del Caribe y yo vi cómo la gente moría en las calles, caía como moscas. Y el carácter obligatorio del encierro era dictatorial. El primer encerrón fue solo un ensayo de Satanás, utilizando a los hombres malignos, perversos, que tienen el poder económico y de gobierno en la tierra. Hace una semana, mientras oraba en mi habitación de madrugada, vi las calles llenas
de pañales y de ropas de bebé. He regado por el suelo. El Señor me mostró que una pestilencia como nunca antes atacará a los niños en el mundo entero, y por eso deben santificarse ustedes y sus hijos para que Dios los guarde de ese día que viene. Créalo, hermano, viene ese día sobre la tierra. Por eso la Biblia dice en Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Pero hay promesa de Dios para los que se guardan en santidad y en temor delante de sus ojos. En Isaías 26:20 dice, anda, pueblo mío. Todo el mundo no es pueblo de Dios. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo, a los que siguen su palabra, a los que guardan la sana doctrina, a los que tiemblan ante su presencia. Dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amados hermanos, yo vi a legiones de demonios tomando lugar en las casas de gobierno de las naciones poderosas de la tierra y también de las no poderosas, para incitar a los legisladores a crear leyes contra la moral y los principios bíblicos. Lo que se está viendo en muchas naciones es un pálido reflejo de lo que pronto será una realidad en el mundo entero. Pronto lo malo, lo inmoral, lo diabólico será el estilo de vida en las naciones, y las buenas costumbres y quienes las practican serán como un cero a la izquierda. Bendito sea el Señor. La gente que se guarde en Dios serán como que si no existen, serán cuerpos extraños en un mundo depravado y corrompido. Quieren, amados hermanos, quieren sacar a Dios totalmente de los pueblos, quieren silenciar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y escuche lo que le digo como profeta de Dios. Hay países en los que pronto será una realidad la criminalización de quienes hablan de Jesucristo y predican la Biblia. Será un crimen contra el Estado y contra las leyes y aún contra las personas. Decir soy cristiano será como decir que soy el criminal más peligroso de la tierra. Este mundo nos aborrece porque no somos del mundo y denunciamos que las obras del mundo son malas. La Biblia dice que el mundo ama a los suyos, pero a nosotros nos aborrece. Bendito sea el Señor. Estados Unidos, pronto será sacudida esa nación por la mano de Dios, como la higuera es sacudida por un fuerte viento. Esa misma mano que levantó a esta nación, que la libertó de la esclavitud inglesa y la convirtió en la potencia número 1 del mundo, porque oraban, buscaban a Dios. La Biblia era leída cada día en el Congreso, en los colegios y las universidades. Su moneda aún dice, en Dios confiamos. Gobernantes impíos se han levantado y se han rebelado contra Dios, porque ellos creen que van a echar por tierra todo el sacrificio, las oraciones y la fe de quienes levantaron esta nación bajo el temor de Dios. Amados, sacaron la Biblia del Congreso de los Estados Unidos y de muchas otras naciones, de todas las instituciones del gobierno, de los colegios, de las universidades, y el diablo en cambio metió en su lugar sus drogas destructoras como el fentanilo, la droga zombie que tiene esta nación en las nebulosas, con esa clase de gente que vemos caminando como zombies en las calles de Filadelfia y de muchas partes de Estados Unidos. No se puede ganar guerras, ni se alcanzan metas para echar adelante una nación. El satanismo, las sectas y las religiones falsas están trepadas sobre los lomos de esta nación. Los templos cristianos y los cultos a Dios son atacados, pero los templos donde adoran a Satanás, como el templo de Anton Sandor Lavey en San Francisco, nadie lo toca, que es el primer templo de adoradores de Satanás. Nadie se mete ni con los satanistas, ni con su culto negro. Me enviaron un video en donde
en un centro comercial, un mall en Estados Unidos, arrestaron a un hombre que fue a hacer unas compras allá porque tenía una franela, una t-shirt, una sudadera que decía Jesucristo es el Señor. En Estados Unidos existen más de 360 templos de adoradores de Satanás. La congresista de Estados Unidos, de apellido Pelosi, ella rompió una Biblia en una sesión en vivo de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Ella no se atrevería a romper el Corán porque los musulmanes la hubieran quemado viva a ella y a toda su familia y quemarían incluso a esa nación, ardería Troya en Estados Unidos. Pero la mayoría de las iglesias de Estados Unidos, lamentablemente, tristemente, y los ministros allá han perdido espacio, han perdido el poder porque perdieron santidad. En el mundo espiritual ya están en ruina espiritual porque muchas de esas congregaciones casan a personas del mismo sexo. Allí no se habla del rapto, no exhortan el pecado, no se habla de santidad. El evangelio es mecánico, seco, muerto, complaciente y tuberculoso. Y claro que allá en Estados Unidos hay un remanente fiel que son un especial tesoro en las manos de Dios. Hay iglesias gays, hay iglesias donde las pastoras son lesbianas. Bendita sea la gloria de Dios. Hermanos, estamos en el tiempo del fin, en los días como lo de Sodoma y Gomorra, y eso lo predicó Jesús, lo anunció que eso sería. ¿Y qué de Europa? ¿Qué fue el escenario de grandes avivamientos? Hoy la vemos echada sobre la ruina espiritual, sobre los escombros de lo que un día fue, viviendo un evangelio mecánico, ritualista, plástico y sin la vida del Espíritu Santo. Tienen status quo, tienen comodidades, tienen los euros, tienen el dinero, pero andan en miseria espiritual, andan en harapo espiritual. Pero eso no se va a quedar así. Dios encenderá a estas naciones con su Espíritu Santo antes del rapto de la iglesia. Dios se acuerda de William Seymour en la calle Azusa en Estados Unidos, y en Europa todavía están las huellas imborrables de personas, de hombres como Charles Finley, como John Wesley, como Spurgeon, como Robert Evans, allá en Gales. Dios no es un Dios del ayer, lo es de hoy, y Dios ha reservado un remanente fiel que será la chispa que traerá el último avivamiento en la tierra. Bendito sea el Señor, toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Nosotros, tú y yo, amados hermanos, si nos guardamos, si nos cuidamos, seremos esos encargados de llenar toda la tierra del nombre y del poder de Jesucristo. Vamos, amados hermanos, a poner a este mundo apestoso de rodillas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, con la bandera de la santidad y la sana doctrina. Y gracias a Dios que siempre habrá lámparas de Dios en todo lugar y en toda época, como pasó en los días de Noé. El congresista republicano de Estados Unidos, Randy Weber, él clamó con lágrimas en una transmisión en vivo pidiéndole perdón a Dios para que tuviera misericordia de los Estados Unidos por haberse alejado de Él. Esto lo digo para que tengan cuidado y no oigan a esta gente que por su herejía ya están reprobados por Dios. Estos dicen esas mentiras para poder llenar salones y templos y edificios que ya no tienen la presencia del Espíritu Santo allá adentro, para que se llenen las canastas y las arcas de las ofrendas, de los diezmos y de los pactos. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. Se oponen a la palabra de Dios y se van a quedar en la gran tribulación, a vivir con el mundo que tanto aman y a servir al otro Cristo, que cuando la iglesia fiel se vaya en el rapto, ese anticristo, la bestia, engañará al mundo entero y ellos le servirán. Ya que no quisieron vivir en justicia para Dios, entonces vivirán 7 años de injusticia, de tinieblas, de dolor, de persecución, de hambre, de juicios de Dios y de esclavitud del anticristo. En 2 de Pedro 2:3 dice que sobre los tales
ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, volvámonos a la palabra viva, volvámonos al temor de Dios, volvámonos al primer amor con Dios, preparémonos en santidad, en pureza, para volar en el rapto de la iglesia. La iglesia se va. Estamos a punto de irnos, el rapto está a la puerta, pronto nos vamos a nuestra casa no está aquí en la tierra, pronto cruzaremos las puertas de la nueva Jerusalén a vivir con nuestro Dios. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Reflexiona, cuídate, ten cuidado por internet, es como las cañerías del infierno, un chorro de falsos profetas, profetizando prosperidad y abundancia. Y no es que Dios no prospere y no abunde en bienes a las personas. Ese no es el mensaje principal del Evangelio. Es el reino de Dios. Cristo está a la puerta a levantar una iglesia santa y pura, los que guardan la palabra de su paciencia. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.